Padre, nosotros te bendecimos en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Y te damos gracias, amado Señor, por permitirnos en esta hora oír y entender, para que podamos llevar mucho fruto, Señor. Permite que tu palabra haya cabida al interior de nuestros corazones, Padre. Que entre profundo, profundo, como tú lo declaraste, Señor, hasta el tuétano de nuestros huesos, bendito Dios omnipotente, para que podamos andar en integridad delante de tu presencia, Señor. Tú estás edificando tu casa, Señor. Tú fortaleces los corazones que han venido en debilidad, bendito Dios omnipotente, para que podamos caminar a la luz de tu presencia, para que tengamos la fuerza para resistir en este tiempo, Señor. Bendito Dios omnipotente, y conducirnos de acuerdo a tu deseo, Padre. Te pedimos que tú sigas visitando a tu pueblo poderosamente en esta hora, Padre, que mientras tu palabra fluye en este lugar, nuestras vidas sean sanadas, nuestros corazones sean ministrados, aún nuestro cuerpo reciba sanidad, porque tú declaras en tu palabra que tú la envías y nos sanas, Señor. Gracias, precioso Dios, bendito Dios omnipotente, por tu presencia en medio de nosotros. Síguenos guiando, Señor, y sigue fortaleciéndonos con tu poder y con tu gracia, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Muy buenos días. ¿Están todos bien? Qué bueno, me alegra muchísimo. Vamos a disponer nuestros corazones y vamos a pedirle a Dios que su palabra sea entrando profundo a nuestro ser. Ustedes saben que la Escritura declara que el que oye y entiende es el que puede dar, ¿qué? Mucho fruto. O sea, es necesario oír y entender. Y el entendimiento de la palabra tiene que ver no con que yo la comprenda en mi mente, sino que la lleve a cabo. O sea, el que oye y entiende es el que pone en práctica lo que escuchó. Eso es lo que dice la Biblia. Y al poner en práctica la palabra, pues somos como ese hombre prudente que edifica una casa sobre la roca. Amén. Vamos a mirar una cita que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8. Lucas capítulo 8. En el versículo 43 en adelante. Dice así: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Quiero recordarles que en el libro de Levítico declara, digamos, todas las consecuencias que traía el hecho de que una dama tuviera un flujo de sangre. Y quiero que lo veamos en este momento. En Levítico 15, Levítico 15, del versículo 19 en adelante. A veces nosotros hemos leído esa historia de esta mujer, pero desconocemos
lo que la escritura había declarado acerca de una mujer que tenía flujo de sangre. O sea, no nos alcanzamos a imaginar la pesadilla y todo el problema que ella tenía para relacionarse con los demás. Miremos ahí en Levítico 15, perdón, del 19 en adelante, dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos. Se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. La mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere inmundo de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y el octavo día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Bien, entonces vemos que cuando una dama tenía flujo de sangre, cuando terminaba su periodo, pues debía esperar 7 días y luego ir al tabernáculo y ofrecer 2 tórtolas y 2 palominos, ¿cierto? Por esa impureza. Pero imagínate esta dama, ¿cuánto hacía que estaba enferma? 12 años, ¿sí? O sea, ¿cuánto hacía que no iba al templo? 12 años, porque mientras durara el flujo de sangre, ella no podía entrar al lugar de Dios, al templo, para ofrecer sus sacrificios de paz, para ofrecer sus tórtolas, para ofrecer sus sacrificios por su pecado. Ella no podía tener realmente un contacto con el lugar del templo de Dios. Y vemos que no solamente ella estaba contaminada, sino que prácticamente todo el que se acercaba a ella podía correr el riesgo de estar contaminado. Dice ahí, ¿quién queda? Dice, cualquiera que la toque queda inmundo, ¿cierto? Donde ella se acueste, contaminaba donde ella estaba acostada. Y donde se sentara también. ¿Quién quedaba inmundo? El que toca su cama, el que toca su silla, su mueble, lo que estuviera sobre la cama. Si ella dejaba ahí una balaca sobre la cama y venía la hermana y cogía la balaca y decía, y verdad que mi hermana, cierto, estaba inmunda. Entonces al coger esa balaca que estaba sobre la cama, ella quedaba impura. Y toda la gente que quedaba impura tenía que ir hasta el tabernáculo. Y el sacerdote preparaba ceniza de la vaca lazana. La vaca rojiza era sacrificada y quemada totalmente. Las cenizas de esa vaca se mezclaban con agua de la que estaba ya en el tabernáculo, hacían una mezcla y se la vaciaban encima, y esa era la manera como ellos quedaban limpios de su impureza. Sin embargo, hasta que terminara el día, las personas iban a quedar impuras. ¿Y sabe qué era lo más tenaz? Que una persona que estaba impura y tocaba a otra, también la contaminaba. O sea, el que quedaba impuro tenía que prácticamente aislarse y evitar cualquier contacto con cualquier persona. Y mira lo que dice ahí: lo que estuviere sobre la cama, lo que estuviere sobre la silla. Si le cae a alguien de su sangre, si caía de su sangre, de su menstruación, a cualquier persona, esa persona quedaba inmunda ya no un día, sino 7 días. Quedaba inmunda 7 días. Y la cama donde durmiera la persona sobre la cual cayó la sangre quedaba inmunda también todo el tiempo que durmiera sobre esa cama, ¿cierto? Entonces uno dice, qué tenaz, qué problema el que se nos estaba levantando acá. Y dice,
La cama donde duerma el que quedó inmundo será inmunda. Muchas damas de pronto sienten como alguna indignación, como que se sienten ofendidas de cosas como estas que están allí declaradas en la palabra. Se sienten molestas porque piensan que Dios discrimina a las mujeres. Pero yo les quiero aclarar que la Biblia usted nunca la puede leer con un pensamiento ni machista ni feminista. ¿Sí? Cuando se encuentre con textos como este, o como que la mujer no, quedaba, por ejemplo, cuando tenían los hijos, si era una niña quedaba impura como 60 días y si era un niño quedaba impura 30 días. Entonces las damas dicen, ¿cómo así? O sea, el Señor nos la echó todas a nosotros, pues. Entonces, nosotros somos las inmundas, que uno escuchaba, o he escuchado a algunas damas. Pero no mire la Biblia de esa manera. Recuerde que el Antiguo Testamento, todo lo que aparece allí, la mayor parte de las cosas que aparecen allí son una sombra de cosas que sucederían a futuro y que representan verdades espirituales. Y no se sienta menospreciada que porque quedaba inmunda si tenía un hijo 30 días y si tenía una niña 60. Entonces, claro, las mujeres siempre, ¿cierto? No. Lo que pasa es que las niñas requieren más cuidado y las niñas requieren más tiempo para todo, ¿sí? Y el Señor tiene un cuidado especial de ellas. Así que no se sienta ni menospreciada por el Señor, ni sienta que Dios tiene un pensamiento machista, porque eso es una idea totalmente demoníaca. El diablo quiere hacerle sentir a nuestras damas que Dios es machista, imagínate eso. El machismo no surgió en el corazón de Dios y tampoco el feminismo surgió en su corazón. Todo esto son sombras de lo que habría de suceder a futuro con su pueblo y cosas que pueden pasar más adelante, no solamente en el hombre, no solamente en la mujer, sino también en el hombre, ¿cierto? Así que cuando terminaba la impureza, ellas debían presentar allá en el tabernáculo 2 tórtolas, 2 palominos. Las palomas o las tórtolas en la Biblia representan mansedumbre y representan humildad. Es como un reconocimiento de mi necesidad de la vida de Dios sobre mi vida, ¿sí? De que Él llene mi vida de sí, de su paz. Es mostrarme en una posición como de humillación, de humildad. No con soberbia, no con orgullo, no con arrogancia, sino con humildad delante del Señor. Y acuérdense que Jesús declaró en Mateo, en el capítulo 11, del versículo 28 al 30, que todo aquel que está cansado puede venir a Él y descansar, ¿cierto? Pero dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Esas tórtolas y esos palominos no se nos pueden olvidar, porque de hecho cuando Jesús fue bautizado y sube de las aguas, dice que el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma de ¿qué? De paloma. Mira lo hermoso, ¿sí? La paloma representa eso, representa mansedumbre y representa humildad. Dos cosas que el hombre no tiene, que no se pueden conseguir aquí en la tierra, que no se pueden comprar en ningún almacén. Son dos cosas que vienen a nuestras vidas por el poder del Espíritu de Dios. ¿Sí? Son cosas divinas, no se pueden conseguir en la tierra, hay que irlas a conseguir al trono, directamente al trono de Dios. Entonces, ahora que leímos Levítico, te puedes imaginar lo que vivía esta dama, ¿cierto? 12 años donde ella no podía compartir con sus amigas, 12 años donde ella no podía entrar al tabernáculo, 12 años donde ella no podía tener contacto con la gente, porque todo el tiempo que duró el flujo de sangre, ella era considerada una mujer impura. Y en ese momento, cuando ella se acerca a Jesús, pues está corriendo un riesgo muy alto, porque normalmente una dama no podía acercarse para tocar a un varón. Eran las costumbres de la época, ella no podía acercarse para tocar a un hombre, y menos si era un rabino, si era un maestro, y menos si estaba en su impureza, porque ella era consciente de que todo lo que ella tocara iba a quedar impuro. O sea, cualquier hombre que ella tocara, cualquier dama que ella tocara, lo iba a contaminar con su impureza. Entonces, imagínate, ella ya tenía fama en medio del pueblo, ya había gastado todo lo que tenía, todo su dinero lo había invertido en esto para ser sanada, pero nadie, absolutamente nadie, había podido hacer algo por ella. Pero mira que cuando ella piensa en Jesús, tiene fe y algo en su corazón le está diciendo que ella no
podía contaminar al Señor, que al tocarlo ella no lo iba a contaminar, pero que ella sí podía quedar sana de su impureza. Y cuando se acerca al Señor, no se acerca con maldad, ella no se acerca con malicia, como voy a contaminar a este hombre, sino que ella en su corazón siente que en él está la solución para este azote que ella había vivido durante esos 12 años. Y cuando se acerca y toca el borde de su manto, dice que poder de Dios salió y vivificó su vida y detuvo el flujo de su sangre. Cuando Jesús hace público este milagro, Él no lo hizo para avergonzarla, ni para que la gente reconociera, ah, sí, esta es la del flujo de sangre, claro, y fuera señalada, sino porque al hacerlo de esta manera, el Señor le estaba devolviendo a ella un lugar de honor, un lugar de dignidad en medio de su pueblo. A partir de ese momento, ella podía volver al templo llevando sus 2 tórtolas, sus 2 palominos. Ahora ella podía acercarse a sus amigas, podía compartir con la sociedad. El Señor la devolvió a un lugar que todos nosotros necesitamos y es un lugar de comunión con nuestra gente. ¿Sí? Nosotros necesitamos tener comunión con las personas, necesitamos congregarnos, nosotros necesitamos una familia, necesitamos gente con la cual podamos compartir nuestros pensamientos, necesitamos estar en un ambiente donde podemos aún discutir, donde podemos exponer nuestras ideas contrarias, donde podemos formarnos los unos a los otros. Pero una persona que tiene un flujo así no podía compartir con nadie, ¿sí? La gente que está a tu alrededor es una bendición para tu vida. Aunque muchos de ellos te hayan hecho alguna clase de daño, aunque hayas sido ofendido por tus padres, por tus hermanos, por tus amigos, por la gente con la cual tú trabajas, la gente sigue siendo una bendición y lo será hasta el final. Tú como persona eres una bendición para mi vida y yo soy una persona de bendición para ti. Aunque a veces me causes dolores de cabeza, sigue siendo una bendición para mí porque eres un instrumento de Dios que está formando cosas en mi carácter. Yo te necesito, tú me necesitas. ¿Ves? Así que cuando el Señor exalta ese milagro y dice que ella queda libre de su flujo de sangre, ella el Señor la devuelve a un lugar de comunión, no solamente con Dios en el tabernáculo, sino también con la gente que está a su alrededor. Pero ¿cómo les parece que no solamente las mujeres tienen impurezas? ¿Sí? Porque como les decía ahorita, esto es una sombra de cosas que suceden a nivel espiritual. Yo quiero que miremos Ezequiel en el capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Versículo 17. Dice, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Vemos que ahí las maldades del hombre, su pecado, su iniquidad, es comparada ¿con qué? Con la inmundicia del flujo de sangre, o sea, con ese flujo de mujer menstruosa. Entonces, vemos que si ya no hablamos solamente de menstruación, sino que hablamos de lo que representa y que representa algo inmundo, entonces podemos ver que no solamente las mujeres tienen inmundicia, sino que también los hombres. ¿Sí? ¿Me comprenden? O sea que de nosotros los hombres también puede brotar esa inmundicia y con esa inmundicia podemos contaminar todo lo que está a nuestro alrededor. En Mateo, en el capítulo 15, los fariseos tienen un celo de la carne, porque los discípulos y Jesús no se lavaban las manos. Pero no es que Jesús y sus discípulos tuvieran malos hábitos de aseo, no era eso, sino que ellos querían que se lavaran las manos conforme al ritual que ellos habían establecido.
un mandamiento no de Dios, sino un mandamiento humano. Ellos habían hecho unas tinajas de piedra y las llenaban de agua. Y antes de comer, ellos metían las manos en esa agua y sacudían sus manos y las dejaban hacia el aire. Entonces extendían sus manos así hasta que se secaran las manos, como los gallinazos. Sí, extendían sus manos hasta que se secara. Y hasta que no se secaran las manos, no comían. Porque ellos pensaban que si tocaban este mueble quedaban impuros, que si tocaban cualquier cosa antes de esa purificación quedaban inmundos. Pero ese rito de purificación había sido establecido por el hombre y no por Dios. Entonces ellos le decían, mira, tus discípulos están comiendo con las manos sin lavar. Y el Señor les dijo, es que no es lo que está afuera lo que contamina al hombre. No es lo que entra por la boca lo que nos contamina. Porque finalmente todo el alimento que entra va al vientre, del vientre pues hace su proceso y luego va a dar a la letrina, dice ahí. Entonces no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale del hombre. Y Jesús especificó, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, las fornicaciones. Dice, estas son las cosas que realmente contaminan al hombre, no el acto de comer con las manos sin lavar. Algo muy bonito que el otro día me regalaba el Señor con respecto de eso, es cuando Jesús hace su aparición con un milagro. La primera vez que él hizo un milagro, ¿recuerdan cuál fue ese milagro? El de las bodas de Caná, ¿cierto? ¿Qué hizo el Señor allá? Convirtió el agua en vino. ¿Y saben dónde estaba el agua que Jesús convirtió en vino? En las tinajas. ¿En cuáles tinajas? En las que los fariseos y las que la gente hacía para la purificación de sus pecados, de sus manos. Imagínate eso. Cómo el Señor, cuando llega a esas bodas, escoge el agua que está en esas tinajas. No dijo, tráigame en agua en porrones, ni en vasijas, ni nada, sino que escogió el agua que estaba en esas tinajas y la convirtió en vino. Es un acto muy hermoso de que Dios hubiera cogido algo que es religioso y lo hubiera transformado en algo que es de tanta bendición. Y no me refiero al vino como nosotros lo conocemos para embriagar a la gente, porque el vino en la Biblia dice en Proverbios que se le da a las personas que están en desesperación, que están en una profunda amargura, que han perdido la esperanza. El vino en la Biblia es usado, por ejemplo, en la parábola del samaritano, cuando el buen samaritano desciende por el camino y encuentra a la persona herida, en sus heridas pone aceite y pone vino, o sea, como si fuera algo antiséptico, ¿sí? Y el vino como que alegra, dice ahí, alegraba el corazón de los que estaban en amargura. O sea, Dios transformó algo que era religioso en algo que da realmente vida, porque la iglesia como tal, siendo vivificada por el poder del Espíritu de Dios, puede cumplir esa función del vino, ¿sí? De alegrar el corazón de la gente en desesperanza, la gente que está amargada, ¿cierto? Entonces, ya no es en las fiestas vea, tómese este traguito para que se contente. No, es que usted debe estar muy contento porque aquí estoy yo. Yo soy el vino de Dios. Yo soy el vino que Dios mandó para esta fiesta. Yo soy el que voy a alegrar sus corazones porque la presencia de Dios está morando en mi vida. ¿Sí? Entonces, ese era un paréntesis. Dice el Señor que contamina al hombre es lo que sale de su corazón, ¿sí? No el acto de lavarse sus manos lo hacía limpio, sino que todo lo que salía de su corazón era lo que estaba contaminando a las demás personas. Y quiero que miremos 1 de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva,
no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El apóstol está mencionando ese bautismo en agua, que es un paso necesario en nuestras vidas de creyentes, porque Jesús lo instituyó así. Dice que todo el que creyere y fuere bautizado sería salvo. Jesús con sus discípulos, a través de sus discípulos, bautizaban las personas. Los discípulos más adelante establecieron ese bautismo. Juan habló de ese bautismo en agua como un bautismo de arrepentimiento. Sin embargo, el bautismo en agua, al descender a las aguas y levantarme después de ellas, no me ha limpiado absolutamente nada. Es lo que está diciendo Pedro, que esas aguas del río o de la piscina donde la persona se bautiza no tienen la capacidad de purificar las inmundicias de la carne, sino que lo que pasa con el bautismo es que a partir de ese momento yo tengo una conciencia de que voy a seguir a Dios, de que mi vida va a estar consagrada para Él, de que le pertenezco al Señor. Pero Pedro aclara que la carne tiene unas ¿qué? Inmundicias. Tiene unas inmundicias. Y que si no tenemos cuidado con ellas, al igual que la mujer con el flujo de sangre, vamos a contaminar absolutamente todo. Y lo más terrible es que las inmundicias nuestras hoy por hoy no contaminan una cama, ni un mueble, contaminan gente. Las inmundicias que brotan de nuestro corazón tienen una capacidad muy alta de destruir, de lacerar corazones, de dañar muchas vidas. Así que si era importante para esa dama que ese flujo de sangre se diera, estancara, que fuera sana, mucho más para nosotros es importante que todo flujo de inmundicia de nuestras vidas pueda cesar, porque si no, vamos a contaminar absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor. Yo quiero mostrarte a través de algunos textos algunas inmundicias que podrían estar brotando de nuestro corazón, ¿sí? ¿Están listos? ¿Sabían los hombres que también podemos tener inmundicia o no? Bueno, si ven damas que no es que se las tuviéramos montadas ustedes. Sí, yo soy la inmunda. No, aquí inmundos, si no nos cuidamos todos. Si no nos cuidamos de todos nosotros, puede estar brotando esa inmundicia. Vamos a mirar Hebreos 12 en el versículo 15. Hebreos 12, versículo 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué está declarando el autor de la carta a los Hebreos? Que dentro de nosotros puede brotar una raíz de amargura que puede contaminar a otros. Este Hebreos 12, cuando empezamos a leer ese capítulo, está hablando acerca de lo que Dios tiene que hacer para afirmar la vida del creyente. Dice que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es algo como extraño a nuestra mente, porque uno dice, Señor, yo vengo de afuera, de vivir tanto dolor, tantas situaciones, y vengo a tu presencia, ¿y cómo así que me vas a azotar? No, más bien otro día hablamos, ¿cierto? Pero ese azote del que menciona ahí es una corrección de lo que está mal en mi vida, es enderezar el camino que está torcido. ¿Sí? El Señor no va a dañar nada que esté bueno. Lo que Dios va a tratar en nosotros es todas aquellas cosas que no están alineadas con el pensamiento de Dios. El Señor empieza a permitir situaciones, circunstancias que muelen nuestras almas, que muelen nuestros corazones, para que finalmente lo que está torcido o lo que está cojo no se salga del camino, sino que sea enderezado. Tú necesitas ser tratado por el Señor. Todos necesitamos ser tratados por el Señor.
¿sí? De las cosas más fuertes que el Señor tuvo que tratar en mí anteriormente y que aún lo está haciendo, solo que pues ya no con la intensidad y la furia de tiempos pasados, era un problema de ira que yo tenía, era un pecado mejor, no digamos problemas ni debilidad, digamos pecado, llamemos las cosas como son, ¿cierto? Porque algunas veces llamamos las cosas como no son y entonces no damos soluciones. No, es que él tiene esa debilidad. No es debilidad, es pecado. Y yo era un hombre muy iracundo, por muchas razones, ¿cierto? Porque mi familia lo era, porque viví muchas necesidades, porque me disciplinaban con rabia, porque crecí en un ambiente difícil, por cualquier razón que nosotros tengamos, esas manifestaciones estaban en mi vida. Y cuando me daba ira y tiraba todas las cosas, podía lanzar esto al piso, no me importaba lo que costara, le daba puños a las paredes, le daba cabezazos a las paredes, puntapiés a las paredes y a la gente también. Era ese niño problemático que insultaba a todo el mundo, que en la calle me daba golpes con con todos los chicos y era una cosa tan terrible. Y cuando eso empezaba a manifestarse, pues yo no lo disfrutaba, no disfrutaba eso. Me sentía como enloquecido, sentía como si me hubiera tomado veneno. Porque cuando uno está practicando el pecado no es feliz, nadie que practica el pecado es feliz. Sentía como si algo se me hubiera entrado, como si tuviera un problema muy grande. Y después de que pasaba toda la tormenta, quedaba tan lacerado por dentro, quedaba tan triste, sentía que algo muy terrible me había acontecido, como si me hubiera dado algún ataque, ¿sí? Y con esa inmundicia contaminaba a otros, ¿cierto? Muchas personas llevaron, como decimos nosotros, del bulto. Se llevaron los golpes, se llevaron los insultos, se llevaron toda esa maldad, porque yo vaciaba esa maldad sobre las personas, cualquiera que fuera, fuera de mi familia, fuera de la calle, del trabajo, del que fuera, era algo que estaba brotando constantemente. Dios empezó a tratar mi vida y empezó a hacer cosas realmente que me presionaron y que me obligaban a dar un cambio, a dar un giro extremo en mi vida. El Señor me llevó a ser consciente, hijo, esto no puede estar más en ti, nunca más esto puede estar en ti. ¿Sí? De verme al borde de situaciones de muerte, de perder aún dinero, de dañar cosas que eran importantes. El Señor empezó a moldear y a moldear. ¿Por qué? Porque Hebreos dice que Dios al que ama, disciplina, disciplina. El Señor no me está disciplinando por ser bueno. El Señor está disciplinando aquellas cosas que están mal en tu vida y en mi vida. Pero esa disciplina de Dios casi no nos gusta. Casi nadie dice, uy, qué felicidad, estoy recibiendo un trato terrible de Dios. Ay. No, yo no he visto a nadie haciendo eso. La gente cuando está siendo tratada por el Señor, mira, se ve apagada, se ve triste. Y eso no puede decir que está totalmente feliz, porque la disciplina es dolorosa, dolorosa. Y esa disciplina, si no la aprendemos a llevar en el Señor, nos va a causar una raíz de amargura. Una raíz amarga que puede llevarnos a despreciar el banquete que Dios está poniendo en la mesa para nosotros. Como no te gusta lo que Dios te está sirviendo, entonces simplemente te ausentas de Él. Y menciona el caso de un señor en el pasado que se llamaba Esaú, que era el hermano de Jacob, que era hijo de Isaac. Un día él vino del campo, no había cazado nada, era cazador, no había cazado nada, tenía un hambre espantosa y su hermano Jacob estaba haciendo lentejas. Los que menosprecian las lentejas, que dicen, no, a toda hora lentejas. Pues Jacob hacía lentejas. Y Esaú sintió un deseo de ese alimento. Y Jacob le dijo, listo, yo le doy, pero véndame su primogenitura. Y Esaú le entregó su primogenitura por un plato de lentejas. O sea que las lentejas son caras. Costó la primogenitura de un hombre. Y a Esaú la Biblia lo llama profano.
e inmoral. Y mira, no fue un pecado sexual, no fue una cosa así de las que nosotros consideraríamos pues escandalosas, que le fue infiel a su esposa, que no. Pero la Biblia lo llama profano e inmoral como Esaú, porque él abandonó el lugar de Dios, eh, desechó lo que Dios le había entregado para entregarse a las cosas que Dios no deseaba para su vida. Vendió su primogenitura. Entonces, una persona que no sabe valorar y apreciar que Dios lo esté moldeando, se puede convertir en una persona con raíz amarga. Y esa raíz lo va a llevar a ser inmoral y profano. Y va a hacer que otros se aparten de Dios. Porque en el Antiguo Testamento, el que llevaba la raíz de amargura era el que le decía a otros: vámonos en pos de dioses ajenos, adoremos a otros dioses que nuestros padres no conocieron. O sea, era la persona que apartaba a la gente de Dios y los llevaba a la idolatría. Y la raíz amarga en el corazón puede llevarnos a apartarnos del Señor y también hacer que otros se aparten de su presencia. Así que, ¿cuánto dolor tú estás sintiendo hoy? Yo no lo sé, Dios sí lo sabe. Pero yo quiero decirte, Dios no te ha descuidado. Y Dios tiene el control de todas las cosas. Y Dios sabe hasta dónde puedes tirar, hasta dónde te puede tratar. Porque Corintios dice: nadie es probado más de lo que puede soportar. Y siempre Dios va a dar juntamente con la tentación la salida. Así que si tú estás siendo tratado por el Señor, la prueba que tú estás recibiendo es la que tú puedes soportar. Y aquí declara en Hebreos que todavía no hemos resistido hasta la sangre. O sea que si tú estás siendo tratado por el Señor y tú te miras y no hay sangre, todavía tienes mucha capacidad de aguante. ¿Ves? Sí, entonces, que diga: ay no, esta prueba está muy difícil, yo no la soporto. Bueno, mírate al espejo. Si está sangrando, te damos la razón. Pero si no estás sangrando, todavía te queda mucho camino por recorrer. El Señor es bueno. Nosotros no tenemos un Dios malo, Él es bueno y sabe lo que está poniendo en la mesa, que es supremamente saludable para nosotros. Amén. Miremos Lucas capítulo 12. Entonces, una de las cosas que nos contamina y que contamina a otros es ¿qué? Una raíz de amargura. Lucas 12. Versículo 1. Dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. ¿A quién se lo dijo primeramente? A sus discípulos. ¿Sí? Antes que a la multitud, se lo dijo a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Resulta que el Señor condenó esto en ellos. Dice que ellos tenían una levadura. Y la levadura la utilizaban para el pan, ¿cierto? Y esa levadura la escondían, una parte de levadura en medidas de harina, y la dejaban ahí. ¿Y qué hacía la levadura con el resto de la harina? La leudaba, la leudaba. Solamente en la Biblia hay un texto que habla bien de la levadura. Y está en Mateo capítulo 13, cuando el Señor dice: el reino de los cielos es como una mujer que tomó levadura y la escondió en 3 medidas de harina. La puso entre 3 medidas de harina y la escondió hasta que todo fue leudado. Pero ahí dice el Señor: el reino de los cielos, hablando acerca de la capacidad que tienen los hijos de Dios de tocar a otros con el poder del Espíritu Santo. Cuando tú estás evangelizando, cuando tú le estás hablando a otros de Dios, cuando tú oras por la gente, cuando tú bendices personas, tú eres la levadura, pero del reino, ¿sí? Porque dice el reino de los cielos. De resto, en todos los textos que tú ves levadura, la levadura es un símbolo de maldad.
es un símbolo de maldad. Y en este caso había una levadura que tenían los fariseos que se llamaba ¿cómo? La hipocresía. Y resulta que la hipocresía tiene que ver con esas actuaciones que nosotros hacemos ante otros que son para aparentar, que no son reales en nuestras vidas. Ese fingimiento, como esa actuación delante de los otros para aparentar algo que no somos. Y el Señor le dijo a sus discípulos, ustedes no pueden tomar de esa levadura porque esa levadura los puede llevar a ustedes a la perdición. Te quiero decir, el que te formó en el vientre de tu madre, ¿quién fue? Dios. Y cuando Él te puso allá, nadie sabía que tú estabas allá. Bueno, algunas madres. Porque algunas madres dicen, uy, yo siento que anoche quedé embarazada. Entonces, como que solamente ella sabe que ese bebé está ahí, nadie más lo sabe. Dios lo sabe, Dios te hizo, Dios te formó, de hecho te creó en debilidad. Dice que nos sujetó aún en desobediencia. Tú naciste en desobediencia por voluntad de Dios. Porque Él declara para tener de todos nosotros misericordia. Si Dios ya lo sabe, si Dios sabe que tú tienes esa desobediencia, que tú eres rebelde, que tú tienes maldades de la cabeza hasta los pies, porque tú quieres hacerle sentir a otros que eso no es verdad. ¿Para qué tú vas a convencer a otros de que no, que eso no es cierto? Yo no. Ellos sí, yo no. Eso se llama hipocresía. Y la hipocresía es muy terrible. La gente hipócrita se llena de una cantidad de actos religiosos sin vida en el espíritu. Los fariseos tenían mantos y extendían sus filactelias. Esos mantos tenían unos flecos, como el poncho paisa, que tiene unos flequitos. Esos mantos de ellos tenían unos flecos largos y ellos los hacían larguísimos. Y en cada fleco de eso juntaban unos flequitos y empezaban a hacer unos nuditos de diferentes formas. Y esos nudos representaban letras. Entonces en un fleco, imagínate, varios nuditos en forma de letras y así sucesivamente. Entonces cuando un fariseo extendía sus mantos, tú podías leer ahí algún párrafo de la ley de Moisés, con solo que él hiciera así. Entonces ya era una cosa muy bonita, muy artesanal, muy hermosa, pero el Señor censuró eso porque dijo, ustedes extienden las filactelias de sus mantos, pero no cumplen la palabra de Dios. Se colocaban una cajita de cuero aquí en la frente con textos bíblicos adentro y se la ataban con unas cuerdas, porque la Biblia dice que estas palabras las llevarán como frontales en tu frente, que las atarás a tu mano. Entonces tú ves, y aún en ese tiempo tú ves judíos que tienen como unas correas de cuero delgadas que se las envuelven en los brazos. Ahí en esas correitas hay textos de la ley, porque el Señor dijo, te las atarás en tus manos como una señal. Entonces se llenaron de actos religiosos, pero ninguno de ellos estaba tocando ni un solo texto de eso en su vida. Ellos no podían vivir un solo versículo bíblico. Sus vidas eran un caos, un desastre. Si hacían oraciones, las hacían por interés. Iban a la casa de una viuda y se concentraban y hacían esas oraciones largas. Y después, bueno, usted sabe que nosotros necesitamos la provisión. Y despojaban a esas viudas de sus riquezas. Se llegaban a las casas de las viudas y eran como lobos rapaces, como buitres. Llegaban y sacudían esas casas, las dejaban esas mujeres sin un pesito en sus bolsillos. Iban a dar limosna y ellos no sacaban sus monedas en las plazas. Entonces ahí estaba el mendigo postrado y ellos sacaban las monedas en un puñado y levantaban la mano lo más alto que pudieran y soltaban las monedas. De manera que cuando cayeran sonara tan fuerte que todos los que estaban en la plaza voltearan a mirar. Entonces si un fariseo soltaba 2 monedas, pues ya uno decía, le dio 2 monedas, ¿cierto? Pero cuando eran muchas, volteaban a mirar y decían, oh, fue Simón el fariseo. Claro, y ese sí da bueno, ese sí es bueno para dar.
Se llenaron de actos religiosos, pero lo que hacían no lo hacían con el corazón correcto para Dios, ¿cierto? Porque si yo voy a dar algo, no lo doy para que la gente me reconozca como un dador, sino para suplir la necesidad de alguien. Cuando tú le des a alguien, tú lo haces porque sabes que esa persona necesita, porque tú estás supliendo esa necesidad y en ese momento tú eres las manos de Dios para proveer. Tú no lo vas a hacer con ninguna otra motivación, porque si lo haces así, tu ofrenda, tu favor no va a tener recompensa. No va a tener recompensa, ¿cierto? Si tú, por ejemplo, aún lo que das para la iglesia, entonces si tú tienes 1,000 pesitos, 500 pesitos, entonces tú ahí todo silencioso y metes la mano hasta el fondo para que no suene la moneda, porque qué pena. Pero si tienes un sobrecito así como gordito, no lo echas al alfolí, sino que te acercas al pastor. Pastor, el Señor me puso en el corazón y te derramas en prosa. Te derramas en poesía, en prosa. Mira, te lo entrego. Y entonces el pastor ve, uy, este sí es un dador alegre, mira esa cosa tan gorda. ¿Y por qué no lo echaste privadamente como echaste la moneda de 200? ¿Sí o no? ¿Por qué no lo hiciste secretamente como echaste la moneda de 200? Porque te daba pena que sonara una moneda. Ni siquiera tenías dos monedas, tenías una. La echaste secretamente, pero el sobre gordito se lo diste al pastor para que él sepa quién fue el que dio esa ofrenda gorda. ¿Me entiendes? Por eso deja de ser tan así. Eso se llama como, se llama hipocresía. Porque lo que tú haces no lo puedes hacer para el hombre. Tú lo tienes que hacer para Dios. Para Dios, para Dios. Ay, que llegas a la iglesia y que levantas tus manos y pones una cara de ángel que uno dice, Dios mío, se nos vino los querubines del cielo. Este tiene que ser un querubín. Mira cómo cierra los ojos, cómo levanta esa ceja, cómo levanta sus manitos. Pero no lo está haciendo como una adoración genuina. Lo está haciendo porque quiere aparentar delante de los demás. Porque cuando sale de esas puertas, uy, qué desastre de vida. Qué terrible. Y dice el Señor, si Jesús le dice a los discípulos que se guarden de la levadura de los fariseos, es porque esa levadura tenía el poder para contaminarlos. ¿Ves? Tu hipocresía, mi hipocresía puede contaminar a otros. Ese es el problema, que así como la dama que tenía el flujo de sangre estaba contaminando personas, así también mi hipocresía puede estar contaminando a otras personas. Le puedo enseñar a otros a ser hipócritas, a no hablar verdad, a fingir que estoy bien cuando no estoy bien, a no expresar realmente lo que pienso. Tú puedes hablar lo que piensas, tú puedes expresar tus emociones, tus sentimientos, solo que tienes que saber cómo hacerlo. Tú puedes expresar tus disgustos. Si lo hacemos con el Señor, cuando uno le expresa a Dios todo lo que piensa, lo hace con sinceridad. Yo puedo ser sincero con Dios y el Señor le gusta que sea sincero y que hable verdad en lo íntimo. Si yo lo hago con Dios, que es el Ser Supremo, el que puede enviar mi alma y mi cuerpo al infierno, como dice la Biblia, o que tiene la capacidad de salvarme, porque tengo que guardarme frente a los hombres, porque no puedo expresar lo que pienso, porque no puedo decir lo que está en mi corazón. Lo puedo decir, solo que al igual que lo hago con Dios, pero lo hago con respeto y con temor reverente, así mismo debo hacerlo con las personas. Tú puedes expresar lo que piensas, pero no lo expreses solo para herir, para desahogarte. Cuando tú te expreses, cuando tú muestres tus inquietudes, hazlo para hallar respuestas. Y abre tu corazón a ser convencido, si es que tienes necesidad de ser convencido. ¿Me comprendes? No te cierres en tu idea. Porque algunas personas dicen, sí, yo no tengo pelos en la lengua, vean. A todos les digo las cosas. Pero esas personas que dicen que no tienen pelos en la lengua son muy groseros.
No son sinceros, son groseros. Porque la persona que es sincera se acerca, expone sus ideas y también está abierto a las ideas del otro. O sea, si yo estoy equivocado, entonces convénceme. ¿Ves? Y eso es tener un corazón humilde, un corazón sencillo. No se trata simplemente de soltar lo que tengo, sino de aceptar corrección. Con tus hermanos, con tu líder de célula, con tus pastores, tú debes ser sincero. ¿Sí? Tú debes hablar verdad. Yo soy agradecido de la gente que se me acerca a hablarme verdad y a corregirme. No me disgusta, porque siento que me aman, porque siento que su afecto está sobre mi vida, como que buscan mi bienestar. ¿Cierto? Cuando alguien me dice, oiga, ponga cuidado, usted tal cosa. Hace años se nos acercó dos damas de intercesoras, hace muchos años, y me dijeron que estaban orando por mí. El Señor nos ha puesto una gran carga de oración por su vida y nos hemos puesto en la brecha por su vida, porque sentimos que el diablo lo está tentando y es en el área sexual. Y cuando ellas me dijeron eso, yo ya sabía a qué se referían, claro. Yo ya sabía porque había una dama allá en el trabajo con la que justo en esos días se presentó una circunstancia tan tenaz, tan opresiva, que estuvimos a punto de besarnos. Ay, padre, sí, señora. Una compañera ya de muchos años estábamos trabajando juntos y de esas cosas que tú compartes más con tu gente de trabajo que con los de tu casa. Y hay que tener cuidado con esas relaciones, porque ustedes saben que el trabajo es como el segundo hogar. A veces estamos más tiempo en el trabajo que en la casa. Entonces, claro que no, que el favor, que yo no sé qué, que esto y que lo otro. Y entonces ya de hablar tanto, pues tú empiezas a mirar formas, las cejas, los ojos, cosas. Y a veces en la casa no son tan dulces contigo como lo son tus compañeros de trabajo. Imagínate, allá la secretaria o la compañera de trabajo te lleva un cafecito y te dice, ¿y cómo le gusta? ¿Con una o con dos de azúcar? Y le traje este pan de bono. Y empiezan a mostrarse así todas dulces y tú en la casa llegas y nadie se da cuenta. Ahí le dejé la comida, sírvasela. Y allá la secretaria toda dulce, toda tierna y eso. ¿Sí? Y por el compartir empezó a formarse como una atadura, aunque nunca nos dijimos, usted es muy linda, usted es muy lindo, usted me gusta, nunca nos soltamos nada. Y una ocasión que estábamos en su casa, que me llevó a conocer su casa, ella estaba sola. Nunca vaya a la casa de una mujer que está sola. Sí, querido varón. Y empezamos a recorrer las habitaciones. Mire, está la habitación de esto, está la habitación. Y cada habitación yo sentía unos deseos tan enormes de abrazar a esa mujer y besarla. O sea, ya era una cosa, eso no se formó de la noche a la mañana. Por eso yo te digo, no alimentes ataduras con palabras, ni con miradas, ni con nada, porque eso puede representar una tumba. No se crea bonito que cuando las mujeres le digan, ay, que usted tan papi, yo siempre que lo veo y esa calvita que usted tiene, uy, no, yo nunca había visto una cosa así. La más linda de la tierra, yo nunca había visto una cosa así. Dice, mire, no se crea nada, no sienta que está lindo, no se crea nada de esa basura, porque es el diablo. Es el diablo se le metió a esa chica para que le hable a usted cosas tontas, porque lo quiere llevar a la fosa. Y hubo un momento donde yo me sentí tan presionado en ese lugar, que gracias a Dios por el Espíritu Santo, y le dije al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Dios mío? Y me dijo el Espíritu de Dios, corre, hijo, corre, corre, corre. Y eso yo hice, salí corriendo de ese lugar, salí corriendo, ya no quisimos hablar nada más.
Ya después cuando todo estaba calmado, pero usted ¿por qué salió así? ¿Qué vio en mi casa? ¿Un espanto? ¿Qué fue? Sí. Dije, no, mire, la verdad es que si yo me quedo en esa casa, la hubiera besado. Segundo error, nunca le diga a ellas lo que usted estaba pensando. Lo que usted tenía que responder era, no, nada, es que estaba de afán. Y eso era lo que tenía que responder. ¿Por qué? Porque aún esas palabras alimentan cosas. Y ella me dijo, y si usted lo hubiera hecho, yo me hubiera dejado. O sea, mira cómo estaba el ambiente tenso. Ya el diablo tenía preparado una tumba. Ya el diablo llevaba años cavando esa fosa, ya sacando tierra de esa fosa. Y esta es para Luis Enrique y para esa muchacha. Ahí cavando todo el tiempo, cavando. Llévele un buñuelito con el café, cavando. Dígale, ¿está estrenando camisa? Una palada, todo. Como huele de rico, otra palada. Puras paladas que el diablo está cavando una fosa, una fosa, una fosa. Y sabes una cosa, el diablo no tiene problema en cavar 1 año, 2 años, 3 años, los que sean, los que sean. Hay personas que no cayeron ni al año, ni al 2, ni al 3, sino personas que cayeron cuando habían pasado 50 años. Mucha gente se torció ya para morirse. Uno dice, ay Dios. Entonces mira cómo es esa seducción que el enemigo termina trayendo a una vida y si yo no tengo cuidado, pues voy a terminar deshonrando a Dios. ¿Sí? Así que tú tienes que cuidarte con eso. Siempre guarda tu corazón. ¿Por qué entramos en ese paréntesis? Estábamos hablando de la levadura de los fariseos, ¿cierto? De la levadura de la hipocresía que puede contaminar a otros. O sea, sé sincero con Dios, sé honesto en tu vida. Sé honesto, tú puedes expresar lo que eres, pero hazlo con respeto delante de las personas. ¿Sí? No vas a atropellar a nadie con tu sinceridad. La sinceridad no es para matar, la sinceridad es para edificar y corregir el caminar. Amén. Entonces, mira que la hipocresía contamina a otros. Así que tú vas a proponerte, mi vida va a ser algo sincero con Dios, algo sincero. Como soy por dentro, soy por fuera. No tengo que esconderle nada a nadie. Y no tengas vergüenza de la gente porque todos estamos hechos del mismo material. A veces personas le dicen a uno, y yo expreso cosas y me dice, ¿verdad? Uy, ¿y usted piensa eso? Yo le dije que esa persona está como que se le corrió la teja o que piensa que es que yo caí del cielo. Que a mí el Señor me trajo derechito del tercer cielo y me puso aquí impecable. Dice, pues por supuesto que sí. Claro que pienso cosas malas. Claro que deseo cosas malas. Claro que se me levanta el corazón y quiero hacer cosas desastrosas. Claro que sí. Porque estoy hecho del mismo material del que usted está hecho. ¿Qué esperaba? Ay, yo no esperaba eso de Luis Enrique. No, 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 no. Y dice, ay, ¿por qué? No, estamos con el Señor, estamos buscando su rostro, estamos siendo perfeccionados por el poder de su Espíritu, estamos siendo lavados por el poder de su palabra. Y el Señor siempre, hasta que nos muramos, nos va a dejar en dependencia de Él. ¿Sí? Entonces, nada ¿de qué? Hipocresía. Miremos Santiago capítulo 5 del versículo 6 al 8. Perdón, Primera de Corintios. ¿Sí ve? ¿Sí ve que no soy perfecto? Ah, sí ve. Ahí se dieron cuenta. Primera de Corintios 5 del versículo 6 al 8. Dice,
No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Dice que hay otra cosa que nos contamina y vuelve y menciona la levadura, pero aquí declara dos palabras. ¿Cuáles? Malicia y maldad, ¿cierto? Dos cosas que realmente nosotros las tenemos en nuestro corazón. Cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, ellos no se acercaron realmente a Dios con el corazón lleno de sinceridad. Y esa no relación con Dios hizo que ellos siguieran en la misma malicia y maldad que traían de la tierra de Egipto. ¿A qué los llevó esa levadura de malicia y de maldad? A lo que declara más adelante en 1 Corintios capítulo 10. Miremos ese capítulo. 1 Corintios 10, del versículo 1 en adelante dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mira que ahí menciona varias cosas. Menciona la nube, menciona el mar, menciona el maná. Dice que ellos comieron de ese alimento espiritual, y menciona la roca de donde salió el agua. Todos ellos representaban ¿a quién? A Cristo. Por eso lo que te decía al principio, cuando tú lees el Antiguo Testamento, piensa en Jesús, porque eran sombras de lo que habría de venir. Son sombras. Y aquí menciona que ellos disfrutaron de Cristo a través de estas figuras. Mira lo hermoso. O sea, el Señor se manifestó a ellos de una manera tan poderosa como revelando la esencia de su Hijo Jesucristo. Y sigue diciendo: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Qué sucedió por no haberse despojado ellos de esa levadura de malicia y de maldad? Por no haber comido esa fiesta de los panes sin levaduras con el temor reverente que eso representaba, porque el pan sin levadura es Cristo. No se despojaron ellos de su levadura. Mira lo que sucedió. Dice: para que no codiciemos malas cosas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros como a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué menciona que practicaron ellos? Dice la codicia. Ellos desearon nuevamente las cosas que estaban en Egipto. Fueron idólatras. Recuerda que se levantaron un becerro de oro. Fornicaron con mujeres extranjeras y después de esa fornicación ellas las invitaron a adorar dioses extraños. Y murieron, vino una plaga que mató 23,000 personas ese día. Ni tentemos al Señor. Cuando la Biblia menciona que se tienta al Señor, en las dos ocasiones, cuando ellos en el desierto necesitaron agua y dudaron de que Dios se las pudiera dar. Eso es tentar a Dios, dudar de su grandeza, de su provisión para mi vida. Y dice que eso fue escrito para que nosotros tengamos un ejemplo. Muchas personas que vienen a lugares como este
no podemos catalogarlas de creyentes. Yo no soy creyente por ir a una iglesia cristiana, sino por mi estilo de vida, por el Espíritu de Dios que fluye en mi vida y me lleva a ser como un hijo de Dios. Eso es lo que me hace verdaderamente una persona diferente. No es la religión, no es lo que tú dices que eres, sino lo que realmente tú eres, lo que te hace creyente. ¿Sí? Muchas personas escuchan predicaciones los miércoles, los domingos, en la emisora. Tienen alabanzas en sus casas, pero están en cosas como estas. Están en codicia, en idolatría, en fornicación. Están tentando al Señor, están murmurando. ¿Sí? No importa cuántos ornamentos religiosos tú te pongas. No es eso lo que te hace un verdadero hijo de Dios. Es tu estilo de vida. Y eso es lo que el Señor quiere. Por eso dice, tienes que despojarte de la levadura, de malicia y de maldad. Cuando una persona dice que no, gracias a Dios este año solamente he caído como 5 o 6 veces. Y no dice, sí, pero no, la verdad, ahora sí, ahora sí. Y uno dice, ¿ahora sí qué? ¿Sí qué? Es que el camino del Señor no es hacia atrás. Proverbios dice, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y yo pues no quiero condenarte, si tú has caído, pues yo no te estoy diciendo que eres desechado de Dios, pero sí quiero invitarte a que examines cómo es tu vida con el Señor, porque el que está con el Señor, el que tiene el Espíritu Santo, el que tiene tiempos realmente con Dios, no vuelve atrás, no vuelve atrás. Y yo no necesito estar cayendo para coger experiencia. Porque hay gente que dice, nadie aprende por cabeza ajena. Y dice, sí, si tú tienes la cabeza del mulo, no aplica para ti. ¿Me comprendes? Si tú tienes cabeza de mulo y tu cabeza es dura como una piedra, entonces tienes toda la razón. Nadie aprende por cabeza ajena. Pero si tú eres sabio y sensato, claro que aprendes por las experiencias de los demás. Cuando yo escucho historias de personas que lo perdieron todo, de hombres que perdieron todo su dinero por haber traicionado al Señor, por haber engañado a su esposa, por haberse ido en pos de mujeres de afuera, yo tiemblo. Yo tiemblo. Cuando una persona recibe un juicio de Dios, de esos juicios que uno dice, Padre, qué cosa tan terrible. Yo aprendo. Soy más edificado escuchando que hablándoles. Y no me olvido de esas cosas. Y yo digo, esto no se me puede olvidar. No se me puede olvidar lo que realmente dice la palabra y que esta persona lo vivió y que comprobó que eso era verdad. Yo no puedo negarme a vivir por las experiencias que tienen otros. Las que me motivan a seguir adelante con el Señor y las que dicen, yo por ese camino nunca quiero andar. ¿Sí? Entonces, imagínate, con estas cosas, ¿se contamina o no se contamina la gente? Codicia, idolatría, fornicación, estar tentando al Señor, murmuraciones, ¿contaminamos o no? Por supuesto que sí, ¿cierto? Miremos Santiago capítulo 3, versículo 6. Santiago 3, 6. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Levanten la mano los que tienen lengua.
Listo. Entonces, ¿sabe qué tiene usted ahí en medio de su cuerpo? Dice, un mundo de maldad. La lengua es un mundo de maldad. Aquí en Santiago sigue explicando que con la lengua yo puedo bendecir al Dios de los cielos y puedo maldecir a mi hermano. Puedo cantar alabanzas y puedo decir las groserías que todavía no están en el diccionario. Puedo hablarle a una persona de una manera tan pesada, que la puedo derribar. Y cada vez que yo le doy rienda suelta a la lengua, automáticamente me estoy autodestruyendo. Porque dice que la lengua contamina todo mi cuerpo. No creas que solo estás ofendiendo a otros. Cada vez que tú estás ahí con tus cosas, con tus groserías, con tus enojos, con tu maldad, hay algo dentro de ti que está sonando como un reloj, el reloj de una bomba. Está sonando como esos relojes que estás a punto de explotar. Te estás lacerando a ti mismo. Mira, una persona sensata no cogería un objeto de vidrio o algo y empezaría por todo el cuerpo a dañarse, ¿cierto que no? Pero cuando alguien con la lengua ofende, empieza a insultar, empieza a declarar palabras, está destrozando su ser interior, lo está lastimando de una manera tan impresionante que después levantarse de eso es difícil. Es muy difícil. La vida y la muerte, según Proverbios, está en poder de la lengua. Y tú tienes como hijo de Dios que amar la vida. Tú debes amar la vida. Cuando tú vas a poner una palabra en alguien, piénsalo. ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? ¿Y cuál es el objetivo de eso? Porque de lo que tú declares, puedes darle vida o darle muerte a una persona. ¿Sí? Dice que la lengua es un mundo de maldad. Y la lengua no fue dada para insultar, ni para alzar la voz, ni para reclamar nada. La lengua el Señor nos la dio porque Dios es un Dios creador. Nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza y nos dio la lengua. Y con ella nosotros de alguna manera, no a la manera de Dios como creador, pero de alguna manera nosotros también podemos crear cosas a través de nuestras expresiones, a través del verbo. Escuchaba la historia de unos indígenas. Ellos establecían algunos caminos y algunas veces encontraban árboles por la ruta que ellos iban a establecer. Entonces traían a los varones del pueblo y rodeaban el árbol y empezaban a insultar al árbol, a maldecir al árbol, a escupir al árbol. Y venían y hacían ese ejercicio todo el tiempo. Y el árbol empezaba a secarse, a secarse, a secarse y a consumirse hasta que se caía. Ellos sabían que con su palabra podían derribar un árbol, imagínate eso. Con tu palabra tú puedes derribar muchos árboles, muchos árboles. El árbol en la Biblia representa gente, la madera representa la humanidad. Eso dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que en la ley del Señor está su delicia, en ella medita de día y de noche, será como un árbol. O sea, representa gente, el árbol representa gente. Y entonces cuando tú estés delante de Dios, el Señor te va a pasar la cuenta. Dice, bueno, yo te envié al mundo a bendecir y a plantar, a edificar árboles. Miremos esa lista de árboles que tú edificaste. Y sale la lista y dice, uy, pero, oye, tú no edificaste nada, tú derribaste árboles. ¿Y por qué? Yo te mandé, fue a plantar, a edificar, a dar fruto. ¿Por qué tú tumbaste a los otros árboles? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué apagaste la vida a los que yo se las había dado? ¿Por qué desanimaste a los que yo estaba animando? ¿Por qué atropellaste así? Yo no te envié al mundo a eso, tú tenías otro destino. ¿Qué pasó contigo? Y vas a tener que rendir cuentas
de todos los árboles que tú hayas maltratado, de toda la gente a la que tú le hayas dicho fatua. ¿Y sabes qué es fatua? Tonta. Y algunos de nosotros hemos dicho mucho más que tonta, mucho más que eso. Porque la Biblia dice, oísteis que fue dicho no matarás, pero yo les digo que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatua a su hermano es culpable de juicio, y cualquiera que lo maldiga ya está expuesto a las llamas del infierno. Que tú eres muy groserito y que a todo el mundo vas insultando por ahí, y qué, mira para abajo, mira para abajo, te estás quemando. Vulgar, porque eso es tan vulgar, porque eso es tan grotesco, porque te estás caloreando así, ni siquiera te has dado cuenta. Insulte y insulte y insulte, que vea que usted cara de rana, que yo no sé qué, insultando a la gente, y abajo no ve las llamas que lo están consumiendo. Porque si el Señor dice por decirle fatuo, y fatuo es tonto, imagínate eso, por decirle a una persona, usted sí es muy bobo, ya todo el cielo se asombró y le dijo tonto. Ahora otras que son, pero de calibre largo, largo, esas que son, oh, Dios mío, que esas salieron, pero de los demonios más profundos del abismo, inspiradas por los demonios más demonios. Vulgaridades que son salidas del infierno, que son como hachas, cortándole la cabeza a la gente, como instrumentos lacerantes, son como que el diablo se las puso ahí en ese mundo de maldad que es la lengua, como diciéndole, mátalo, mátalo, mátalo con tus palabras, mátalo. Y gente en la iglesia que se deja llevar por esas voces infernales. Dile, 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 esta, y dile esta otra, esta no se ha inventado, esta es nueva. ¡Mátalo! Y hace rato están en unos terrenos infernales, infernales. Cuando uno ve gente así, uno dice, pobre alma, esta persona por todo lo que va a tener que responder ante el Señor. Le entregaron un bosque y le entrega al Señor un desierto. Le entregó el Señor sabiduría, le dio gente para que trabajara con ella, le dio gracia para predicar la palabra, y llega el Señor y le muestra ese caos, ese desastre, un bosque hecho pedazos, gente lacerada, impresionante. Entonces, ¿hay impurezas o no hay impurezas? Hay impurezas. Pero sabes una cosa, Dios es muy bueno con nosotros. Miremos lo que dice Zacarías en el capítulo 13. Zacarías 13. Del versículo 1 al versículo 2. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Qué habrá del templo? ¿Qué se abrirá del trono de Dios? Un manantial, mira qué hermoso, un manantial, dice, abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los hombres, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Mira lo tremendo. ¿Por qué te digo yo
que si tú estás haciendo esas maldades y estás insultando a otros, estás endemoniado. Porque aquí dice que hay un espíritu de inmundicia. Pero el Señor dijo, yo voy a abrir un manantial de vida. La mujer del flujo de sangre y la gente que quedaba impura iba y cogía las cenizas de la vaca y las mezclaba con agua, seguramente la que había en la fuente de bronce, y se la echaba encima. Y eso la purificaba en ese momento. Pero que el Señor va a abrir eran aguas vivas, era un manantial, aguas corriendo. Y Jesús en Juan capítulo 7 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de aguas vivas. Mira qué hermoso. Ya no es una vasijita ahí con un poquito de agua echada encima, sino que es un manantial de aguas vivas. El manantial que se abrió después de la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que dice, yo no los voy a dejar solos, yo les voy a enviar el otro consolador. Esas aguas que menciona Juan 7 del 37 al 39, está hablando de las aguas del Espíritu Santo. ¿Qué iban a hacer esas aguas? Para que terminemos, leamos Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Del versículo 25 al 29. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Mira qué hermoso, mira qué hermoso. ¿Te das cuenta que la impureza no era solamente de las damas, sino que ese flujo representaba algo que era inmundo y esa inmundicia brota de hombres o mujeres? De todos, de todos. Pero el Señor te va a dejar así. No, Dios no te va a dejar así. Mira que esa mujer se acercó y tocó el borde de su manto y quedó totalmente sana, porque se acercó con fe ante el Señor. Si tú te acercas a Dios hoy con fe, Dios va a hacer un milagro en tu vida para que tú ya no esté brotando eso de tu vida, porque eso te está destruyendo. Primero a ti, te está autodestruyendo, y segundo, está destruyendo a todos los que están a tu alrededor. ¿Por qué te vas a quedar con esas inmundicias, hermano y hermana? No tienes por qué quedarte así. No tienes que terminar tus días solitario. Tú necesitas volver a la casa de Dios, compartir con tus hermanos, compartir con su pueblo. Tú necesitas realmente ser sanado. No tienes que quedarte con esa impureza. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a clamar a Dios en esta hora para que Él derrame esas aguas frescas sobre nuestras vidas y Él quite esa impureza que ha estado en nosotros, en nuestro corazón. Y vas a poner delante del Señor como aquella dama que sabía que todo lo había gastado. Nadie pudo hacer nada por ella, porque sabes una cosa: tu inmundicia, nada en este mundo la puede quitar. Nada. Solamente la presencia del Señor, solamente la sangre del Cordero, el poder de su Espíritu te puede limpiar. No importa cuántos esfuerzos personales tú hagas, cuánto tú pretendas en tus fuerzas frenar esa maldad, no va a ser posible.
porque solo hay una medicina para esto, y está en el nombre de Jesús. Vamos a levantar nuestra voz a Jesús, como aquella dama, si tan solo yo tocara el borde de su manto. Vas a anhelarlo en esta hora. Piensa en tu inmundicia, piensa en ese flujo de maldad que ha estado en tu vida, y lamentate por eso, y hazlo con corazón sincero, no para los hombres, sino para Dios. Lamentate. Levanta tu voz a Él de todo tu corazón. Lamentate de tener raíces amargas en tu corazón. Dile al Señor: Señor, esto me impide tener una relación profunda contigo. Y hoy me contristo por eso, Señor. Me lamento delante de tu presencia. No quiero tener más esta inmundicia en mi vida, Señor. No quiero tener más esa hipocresía en mi vida. Amado Señor, me lamento tanto de haber vivido años, Señor, aparentando lo que no soy. Me lamento tanto de esa levadura de malicia y de maldad. Me duele tanto, Señor, haber lacerado mi vida y la vida de otros a través de mi lengua. Un instrumento que puede sanar, un instrumento que puede edificar vidas, un instrumento que puede animar a otros, llenarlos de esperanza, Padre. Y yo lo he usado como un arma letal, como un arma de muerte. No he permitido que tu Espíritu obre en mi vida, Señor, para bendecir. Me he dejado llevar por huestes demoníacas para destruir lo que tú hiciste hermoso. Vamos, levanta tu voz en esta hora. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por las aguas vivas que tú estás derramando en este lugar. Gracias porque tú estás purificando, amado Señor, nuestras mentes, nuestras almas, nuestros corazones. Gracias, bendito Señor del cielo y de la tierra, porque con tus aguas frescas tú estás lavando, amado Señor, nuestros pensamientos. Bendito Dios omnipotente, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, declaramos que esa fuente de iniquidad se seca por el poder de tu presencia, Señor. Que esa raíz amarga desaparece por el poder de tu Espíritu Santo. Que esa fuente de hipocresía se seca en esta hora por el poder de tu presencia. Que esa fuente de malicia y de maldad se secan por el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Padre, aun que estas bocas, que estas lenguas son transformadas por el poder de tu presencia. Hay aceite fresco de la unción sobre este lugar, tocando vidas, tocando mentes, tocando corazones, Padre. Y aún, bendito Dios amado, en esta hora, físicamente, tú estás tocando personas en este lugar. Tú estás tocando damas que han tenido problemas, que han tenido enfermedad. Bendito Dios omnipotente, y especialmente con su periodo. Bendito Padre, en esta hora declaro en el nombre de Jesús que son sanas por el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Declaro, Señor, que todo quiste en los ovarios desaparece, se pulveriza por el poder de tu presencia, Señor amado. Declaro que todo cólico, todo dolor, bendito Dios omnipotente, se va por el poder y la unción de tu Santo Espíritu, Señor omnipotente. Todo flujo constante fuera de lo normal en esta hora se seca en el nombre de Jesús.